Muy buenos días, les saludamos esta mañana lluviosa desde el puerto de Veracruz. Mi nombre es Margot. Y mi nombre es Leila. Y estamos aquí en su emisora Dharma Radio, revelar el camino del Dharma a través del autoconocimiento. Vivir en Dharma es vivir sin miedo, es ser libre y feliz con quienes somos y lo que somos. Y para ello se requiere conocernos tan profundamente como sea posible. Ir hacia adentro y descubrir nuestro propósito de vida, los verdaderos anhelos del alma y trascender los problemas, no mediante la búsqueda de respuestas, sino haciéndolos desde el origen. Experimentar la reconexión espiritual y aprender a vivir en la zona Dharma en armonía con el universo, de acuerdo al plan divino del alma. Tenemos para este día lluvioso en el puerto de Veracruz, transmitiendo para toda Latinoamérica a través de la radio en línea, que nos da la gran facilidad de llegar a muchas más personas. Perdón, estamos aquí y vamos a comenzar nuestro programa. Este es nuestro segundo programa. El tema es ego, personalidad y creencias, pero queremos compartir con ustedes primero una frase para que nos acompañe en la semana hasta el próximo jueves que nos volvamos a ver. Es una frase de Carl Jung y dice: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Hemos platicado acerca, en mi libro, que hay algunos si no todos deben de saber que escribí un libro que se llama El origen bioquímico de los milagros. El descubrimiento fue que efectivamente el enemigo a vencer, como yo le llamo, es el subconsciente. Ahora vamos a ver cómo se construye el ego y vamos a platicar acerca de cómo tenemos estas creencias adquiridas, injertadas, aprendidas, y cómo quitarlas, pero todas ellas van hacia el subconsciente. Entonces ya hablaremos de ello en su momento. Queremos hacer una breve semblanza de Carl Gustav Jung. Fue un médico, psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis, posteriormente fundador de la Escuela de Psicología Analítica, también llamada Psicología de los Complejos y Psicología Profunda. Se le relaciona a menudo con Sigmund Freud. No soy muy buena en el inglés, así es que así me van a tener que disculpar. De quien fuera colaborador en sus comienzos, Jung fue un pionero de la psicología profunda y uno de los estudiosos de esta disciplina más ampliamente leído en el siglo XX. Su abordaje teórico y clínico enfatizó la conexión funcional entre las estructuras de la psique y la de sus productos, es decir, sus manifestaciones culturales. Esto le impulsó a incorporar en su metodología nociones procedentes de la antropología, la alquimia, la interpretación de los sueños, el arte, la mitología, la religión y la filosofía. Jung no fue el primero en dedicarse al estudio de la actividad onírica. No obstante, sus contribuciones al análisis de los sueños fueron extensivas y altamente influyentes. Escribió una prolífica obra, aunque durante la mayor parte de su vida centró su trabajo en la formulación de teorías psicológicas y en la práctica clínica. También incursionó en otros campos de las humanidades, desde el estudio comparativo de las religiones, la filosofía, la sociología, hasta la crítica de arte y la literatura. Dentro de esta obra prolífica hay innumerable cantidad de títulos, pero podemos mencionarles algunos. Entre ellos está Cosmos y Psique. Otro libro importante de él es Escritos sobre espiritualidad y trascendencia, y uno que nos llama mucho la atención es El mapa del alma según Jung, porque bueno, al final de todo nosotras tenemos estas enseñanzas no solamente de escritores como Jung, sino algunos otros que son quienes queremos compartir con ustedes a lo largo de este camino y a lo largo de este programa. Este primer curso de desarrollo personal y espiritual que transmitiremos íntegramente a través de la radio. Ustedes pueden entrar a la página dharmaradio.mx, ahí está toda la información, las bases de participación. Yo les platico un poquito. Se trata primero de
entrar, darle clic al botón registrarse y les lleva a llenar un formulario en el que están registrados para participar, porque la participación activa les podría dar derecho al final del diplomado a recibir una constancia y un diploma expedidos por Grupo En Boga Consultores SC, quien auspicia todo este proyecto. Queremos platicarles acerca de nuestra recomendación del libro para esta semana. Es El Juego de la Vida y Cómo Jugarlo. Es un libro maravilloso, es uno de los primeros libros que leímos y de los que hemos sacado valiosísima información. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para comentarles que esta es una estación y un proyecto general incluyente, es decir, son bienvenidas todas las prácticas, las técnicas, filosofías, técnicas, enseñanzas, maestros, gurús, etcétera. Lo importante es tener toda la información. Dicen por ahí, ¿no? El que tiene la información tiene el poder. Entonces, lo importante es que tengamos toda la información y que de ella podamos tomar lo que más resuena con nosotros. Así es, sobre todo porque lo que puede resonarle a una persona, a lo mejor a otra no tanto, pero otra técnica tal vez sí. Entonces, de varias técnicas, muchas veces uno va aprendiendo, va uno despertando, va uno entendiendo lo que es la verdadera esencia de nuestro ser. Entonces, si nos dedicamos a una sola técnica, a veces no es suficiente, ¿no? Y varias técnicas nos pueden ayudar a ir encaminando mejor nuestro camino espiritual. De hecho, lo que nos ha llevado a esto fue tener un montón de información. Es decir, yo escribí el origen bioquímico de los milagros un poco como un trabajo interno. Es decir, tenía yo tanta información desperdigada que dije, vamos a ponerle un poco de orden y que es una de las claves que nos dan los que saben. Nos dicen que para que todo funcione bien tienes que tener orden. Ese es uno de los temas que vamos a ver más adelante. Todo esto es un proceso, por eso empezamos hoy con ego, para que sepamos de dónde vienen o de dónde provienen todas las creencias equivocadas que tenemos. Pero volvía, hice un compendio saqué lo mejor, le quité, digamos, toda la paja a toda la información que tenía reunida en libros, en videos, en conferencias, en cursos, etcétera. Y porque yo decía, bueno, ya tengo toda la información, pero ahora ¿cómo la aterrizo? Y la idea precisamente comenzó así y después se convirtió en un libro. Es un compendio de muchas técnicas pero aterrizadas, es decir, que me puedan servir en el día a día. Hay por ahí una persona, recuerden que esta es una estación para gente de mente abierta. Hay por ahí una persona que se llama Alejandro González, que es un contactado extraterrestre. Tendrían que escucharlo, por ahí lo pueden buscar en YouTube y tendrían que escucharlo. Pero una de las cosas más importantes que él dice es que efectivamente allá arriba se pueden estar dando las guerras de las galaxias. Pero aquí a nosotros, los seres humanos, lo que nos toca hacer es vivir nuestra vida plena y feliz. Y esa es la intención de Zona Dharma y de Dharma Radio específicamente. Entonces, bueno, les platicábamos, les vamos a dar una recomendación del libro. Es este libro, El Juego de la Vida y Cómo Jugarlo, de Florence Scovel Shinn. Esta pequeña pero profundísima obra de la gran maestra en metafísica Florence nos enseñará cómo cada uno de nosotros puede cambiar sus condiciones y circunstancias si pone atención en lo que se desea realmente y qué tanto se quiere, qué tanto quiero lo que quiero, ¿no? También es un módulo que vamos a ahondar más adelante. El juego de la vida consiste en dar y recibir. Es así de sencillo. Es un poco ir con las leyes
universales. Estas leyes universales, vaya, todos sabemos que para todo hay normatividad o reglamentación, y que si seguimos la norma y la reglamentación, pues entonces vamos a llevar la fiesta en paz, como decimos acá en México. Entonces, este libro está basado en mentalismo y la ley de la atracción, que son realmente pilares de la metafísica. El mentalismo es una corriente de la psicología que tiene por objeto el estudio de los diferentes estados de la conciencia a través de la introspección, y ahí vamos, otra vez es hacia adentro, porque la salida es hacia adentro. Es decir, si no te conoces profundamente, si no sabes quién eres, cómo puedes amarte a ti mismo, y si no te amas, cómo puedes dar para recibir, que es lo que nos propone este libro. Las leyes universales que Florence Scovel está tratando más directamente en este libro son, por ejemplo, la ley de la prosperidad, la ley del poder de la palabra, la ley de la no resistencia, la ley del karma y la ley del perdón, entregar la carga o impresionar al subconsciente, como ella le llama, el amor, intuición y dirección, la perfecta expresión de sí mismo o el designio divino, y negaciones y afirmaciones. Me quiero regresar al poder de la palabra, porque es muy importante el hecho de los decretos. Es, creo yo, que parte fundamental de la metafísica, entre otras cosas, ¿no? Pero uno de los pilares importantes de la metafísica es el poder de la palabra. Ellos utilizan los decretos, que son básicos y que realmente funcionan, en realidad funcionan. Lo que yo sí quisiera comentarles es que es bien importante la emoción raíz de cuando estamos haciendo un decreto o cuando estamos teniendo alguna acción. Aquí en este caso estamos hablando de la palabra, ¿no? Pero muchas veces cuando una persona empieza a hacer sus decretos, pero los empieza a hacer con una emoción de miedo, es decir, cuando quieren conseguir dinero, pero cuando su emoción es el miedo a no tenerlo, entonces ahí es donde se distorsiona un poco, ¿no? Entonces es muy importante que cuando se hagan este tipo de decretos, en realidad la emoción raíz sea de fe, de amor, y eso da mucho más resultado, porque si hay gente que se le puede pasar repitiendo ciertas frases para lograr algo y de repente dice, pues es que no lo logro, ¿no? Sí, es que hay que buscar cuál es tu emoción inicial, ¿no? Desde qué punto de vista o desde qué sentimiento lo estás haciendo, y que eso es a final de cuentas lo que se une con la palabra y hace el clic en el universo. Así es. En cuanto a bueno, ya ahondaba un poco Leila en esto, en la ley de la prosperidad. El universo es abundante, en realidad. Tú puedes salir a la calle y ver cómo hay mucho de todo. El hecho de que creamos que no es así es una creencia adquirida, y es una de las que tenemos que disolver, destruir y quitar, cambiar, lo que sea, para que podamos avanzar en este plano. Me gustaría, si tienes algo que comentarnos acerca de la ley de la no resistencia, porque creo que a ti te es más, a mí me es más difícil entender cómo la resistencia crea, digamos, el efecto contrario al que quieres. Sí, por supuesto. Lamentablemente cuando nosotros iniciamos este trabajo, el ser no está, más bien el ser no, el ego no está acostumbrado al cambio, o le es muy difícil acostumbrarse a los cambios, ¿no? Entonces empieza a resistirse, empieza a manejar pensamientos, ideas que a final de cuentas hacen un retroceso en cada persona. Entonces, cuando se me está presentando una situación en donde debo cambiar, lo que tengo que hacer es fluir. Si tuviéramos más fe, si fuéramos personas de fe absoluta, no dudaríamos, siempre pensaríamos que todo está a nuestro favor, como realmente es, ¿no? Cada una de las cosas que el universo nos va presentando es una reacción a lo que nosotros hemos ido emitiendo. Entonces, cuando yo fluyo con la situación, entonces la paso como más ligeramente, ¿no? Cuando yo me resisto, es como cuando los gatos se quieren voltear, ¿no? y están luchando por voltearse, ¿no?
ahí es donde ellos están como resistiendo, pero cuando lo voy haciendo delicadamente, cuando voy sintiendo cada una de las vibraciones que me van llegando, entonces puedo fluir mucho más fácilmente, ¿no? Muy bien, pues este libro es un libro maravilloso, El juego de la vida y cómo jugarlo, de Florence Scovel Shinn, y lo pueden encontrar. Para la gente que es más ocupada, lo pueden encontrar en YouTube como audiolibro. Ajá. Que tiene una duración como de unas 3 horas. Es más recomendable el libro escrito, ¿verdad? Porque está lleno de hermosos ejemplos que Florence da acerca de cada una de estas leyes y cómo los decretos han ayudado a ella les llama en su libro el tratamiento, cómo los tratamientos han ayudado a mucha gente a trascender sus problemas iniciales, y nosotros vamos a tratar de trascender nuestros problemas, pero desde el origen. Entonces ahí está el libro, muy recomendable. A lo mejor en nuestras redes sociales compartimos los links, en un rato los pudieran encontrar. Ahora sí, vámonos directo al tema que nos ocupa: ego, personalidad y creencia, para que sepamos de dónde, bueno, al menos es mi filosofía. A mí me gusta encontrar el origen de la situación, porque si no, lo único que hacemos, si decimos, ay, sí, tengo un ego grandotote, ¿no? Y lo trato de ocultar solamente o de ignorarlo, entonces no va a funcionar. Exacto. Porque es una fuerza mucho más grande. Pero si la comprendemos, la entendemos desde el origen, es mucho más seguro que podamos lidiar con esta personalidad. Tengo que hacer aquí la aclaración: no todo el ego es malo, ¿sí? El ego te ayuda también a la supervivencia, el ego te ayuda a salir adelante, bien manejado, a salir adelante de situaciones a lo mejor de riesgo, de situaciones a lo mejor de contingencia. No todo el ego es malo, pero lo vamos a conocer desde el principio. Exacto, porque al final de cuentas no es el pelearnos con nosotros mismos. El ego es parte de nosotros, hay que aceptarlo como tal y empezar a mirarlo, a darnos cuenta que es cómo está actuando el ego y detenerlo amorosamente, ¿no? O sea, llega un momento en que nos damos cuenta cómo el ego nos está impulsando por ejemplo, a agredir a una persona, ¿no? Entonces, cuando lo detectamos y lo podemos digamos que comunicarnos con ese ego y decirle, calma, o sea, no está pasando absolutamente nada, lo podemos manejar. Entonces el ego se repliega. Uh-huh. Y entonces es una muy buena manera de que salga el ser, porque el ser es amoroso, es parte de nosotros, es, digamos, que nuestra dualidad. Y cuando aprendemos a vivir con nuestra dualidad, ese es un muy buen momento de autoconocimiento, de avance espiritual, de crecimiento, y es hermoso poder convivir con él. Uh-huh. Lo comentábamos un poquito el programa pasado, cómo diferenciar lo que somos de lo que no somos, y podríamos compararlo un poco con el océano, digamos. En la parte profunda el océano es tranquilo, es apacible, pero en la superficie es donde está el movimiento y donde puede surgir mayor ruido y mayor movimiento. Entonces, así podríamos decir que nosotros somos estas dos partes. El ser sería la parte profunda del océano, que es tranquila, y la mente sería esta parte superficial del océano, que siempre está en movimiento y que siempre está, vamos a decirle, con furia, movimiento con furia. Eso es la mente. Somos estas dos partes. El ego es la identificación con el yo físico, con el yo mental y el yo emocional, que da un falso sentido del yo. Es el personaje ficticio. Es separación, es solamente conceptos mentales. Es decir, todo lo que mi mente piensa, todo eso es el ego, y eso no soy yo. Entonces yo tendría que hacer la separación, porque cuando vives desde el ego no eres feliz,
no aceptas lo que se te ha dado, deseas cambiarlo, entonces pones resistencia, hay lucha interior y por tanto hay sufrimiento. Nosotros tendríamos que hacer esta separación, y lo comentábamos, les decía el programa pasado, es como decir, una analogía que a mí me gusta mucho es decir, nosotros somos una chispa de luz que viene a este planeta a vivir experiencias humanas envuelto en un traje espacial, que para nosotros es nuestro cuerpo. Entonces, este cuerpo ya trae cierta codificación, y lo que hay que hacer aquí es decodificarlo y reprogramarlo para que él nos sirva a nosotros y no al contrario, que es lo que está sucediendo, dándole más fuerza al ego. Y que no es difícil identificarlo. La verdad es que muy fácilmente podemos ir identificando cuando el ego está surgiendo, ¿no? Con creencias que aprendimos de nuestros familiares, de amistades, de las escuelas, de lo que escuchamos en televisión y demás, ¿no? Todas estas creencias, un ejemplo podría ser, ¿no? Cuando te dicen que los niños no deben llorar. Entonces muchos adultos, hombres adultos, no pueden expresar sus sentimientos fácilmente, ¿no? Cuando se dan cuenta que realmente es una creencia adquirida y que está directamente adherida al ego, bueno, entonces es un buen momento de irse zafando de todas esas creencias, de ir sanando a ese ego y surgir como los seres que somos, ¿no? Con todas esas capacidades que tenemos de tener esos sentimientos, de poder expresarlos al máximo, y que no es difícil identificarlos, pero sí, hay tanto acumulado en el ego, en el inconsciente, que hay que ir parte por parte sanando cada uno de esos puntos y esas creencias. Así es. Por eso todas las antiguas tradiciones dicen que ames a tus padres, que respetes a tus padres lo más profundamente posible, porque ahí es donde surge el ego. Ese es su suelo. Resuélvelo ahí. De lo contrario, te perseguirá allá donde vayas. Estas son palabras de Osho. Osho es un místico, fue orador, líder espiritual indio y fundador del movimiento Rajneesh, y lo explica mucho mejor en su libro Aprender a amar. Ahí les va otro libro para su biblioteca personal, Aprender a amar, y es ahí donde él explica, son las 5 etapas de cómo se construye la personalidad. Él nos dice que más o menos a los 35 años de edad ya tenemos bien definida nuestra personalidad. Ha sido moldeada por todos los eventos en nuestra vida, desde nuestro nacimiento, en 5 etapas que atravesamos y por las cuales vamos aprendiendo a relacionarnos con los demás y a percibir el mundo a través de nuestra limitada comprensión y la amorosa guía de nuestros bien intencionados padres. Entonces podemos empezar con la primera etapa, que son los primeros 7 años de vida. Sabemos que el ser humano es uno de los, si acaso el único que al nacer requiere de la atención de otras personas, es decir, no puede valerse por sí mismo. Y muy rápido aprende este bebé a que apenas llora y ya está alguien encima de él. Exacto. Para ayudarlo, para darle lo que necesite. Nos volvemos locos, no sabemos qué darles con tal de que el niño no llore, que no llore no porque sea escandaloso, que no llore porque no sufra. Exacto, porque tenemos ese instinto, sobre todo las madres, no, ese instinto de protección, de que siempre queremos que los hijos sean felices, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese punto nos vuelven el centro del universo. Exacto. Y es así como el bebé, sin ninguna otra experiencia, con su libro en blanco, lo toma literal. Lo toma literal porque él sabe que hace y ya va a tener un montón de gente atendiéndolo. Ahí es donde y es además la etapa más de cuidado del niño, porque absolutamente todo lo que se introduzca en su disco duro se va a ir al subconsciente. Ya veremos más adelante cómo es el subconsciente el que toma las decisiones basado en esto que les estamos diciendo. Es decir, sobre todo los primeros 7 años de su vida, la verdad es que al subconsciente se va absolutamente todo.
todo, seamos conscientes o no de ello, ahí está todo y es ahí donde se toman las decisiones, porque y las toma basadas en lo que conoce, en recuerdos, digamos. Así es, se dice mucho que en los primeros años de vida los niños son como esponjitas, ¿no? Y la verdad es que esto es para bien o para mal, porque bueno, los niños, todo lo que les transmitimos, pues también les transmitimos nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros enojos, ¿no? Toda esa carga emocional que nosotros tenemos. Y nuestras creencias limitantes. Exactamente, ¿no? Se las vamos transmitiendo a los niños. Y sí, los niños en los primeros 7 años de vida todo toman, ¿no? Es un muy buen momento, quizá antes de tener hijos, si a todos nos llegara el llamado a tiempo, para que nosotros empezáramos a sanar antes de tener un hijo. La realidad es diferente, ¿no? La realidad es que tenemos nuestro tiempo cada quien, y cuando nos llega un hijo, a veces los hijos son más maestros de nosotros que nosotros de ellos. Y más en estos tiempos, ¿no? Que están naciendo más niños índigo y cristal y todo eso, que es también un buen tema para otro programa, pero ya será más adelante. Posteriormente. Pues precisamente es aquí donde se forma el ego, porque estas actitudes amorosas de nuestros padres amorosos y bien intencionados nos han hecho creer que somos el centro del universo. El problema comienza cuando entras a la escuela y te encuentras con otros egos. Ahí te puedes ir hacia un lado o hacia el otro, o sea, luchar por la supremacía o seguir al más fuerte. Y entonces ahí es donde te comienzan los verdaderos problemas de personalidad al final de todo. Los siguientes 7 años de tu vida, de los 7 a los 14 años, tenemos otro problema, y yo creo que es un poco más grave que lo normal. El niño comienza a ser consciente de su sexualidad, y ahí es como ese tema es tabú todavía hoy en día. Ya estamos viendo cómo la Secretaría de Educación Pública ha introducido en sus libros, a nivel de 4º grado creo, ¿no? Más o menos. La educación sexual en los niños, y mucha gente está en contra, pero Osho lo decía muy bien, es en este punto donde deberíamos dejar a los niños que experimentaran y que vivieran su sexualidad así de inocentes como ellos son. Somos nosotros que con las experiencias buenas o malas que hemos tenido al respecto, y con la cero información que tenemos también al respecto, lo convertimos en algo sucio, pero en realidad la sexualidad es algo normal. Más adelante vamos también a hablar acerca de la energía roja, o la energía del chakra raíz, que es la energía sexual, es la energía creadora. En realidad nos han hecho creer que se trata de algo sucio, pero no es así. Con esa energía sexual creadora nosotros podríamos realmente co-crear con el universo como lo estamos haciendo ahora nosotras, y se los vamos a platicar más adelantito cuando nos toque el tema. Pero volviendo a los niños, pues ahí es donde comenzamos a decirles que no, que eso está mal, que no pueden anegárselos, ¿no? Claro, que su cuerpo es malo, que no está bien tener sensaciones, y en realidad es una muy buena etapa para que los niños se descubran a sí mismos, a sus cuerpos, y sin ningún tipo de peligro. Y además ellos lo hacen con la inocencia, desde el amor, ¿no? Ellos no lo ven como algo sucio, lo pueden ver como sensaciones agradables que está recibiendo su cuerpo, y cuando nosotros empezamos a meterles las creencias de que hay algo malo en ello, es por eso que tenemos ya adultos que ven el sexo como una perversión, cuando en realidad no debería ser así, ¿no? Entonces está un poco mal encaminado la manera en que lo hemos venido manejando. Pero es muy importante esa parte de la sexualidad en nosotros los humanos, ¿no? Es muy importante que nosotros aprendiéramos a tener las sensaciones del alma y tener las sensaciones del cuerpo. Eso es muy, muy importante, porque es una vida más libre en cuanto a todo, ¿no? Es una vida de expresión, es una vida donde entonces esas creencias que tiene el ego, digamos, las podemos hacer a un lado para poder vivir en el ser.
Y de ahí vienen los problemas, acarreamos esos problemas en la siguiente etapa, que es de los 14 a los 21 años, porque ahí es cuando sucumbimos al enamoramiento, según este libro de Aprender a Amar de Osho. Pero para este tiempo ya hemos acumulado suficiente miedo y eso solo puede conducirnos al fracaso, porque irradiamos inseguridad y después de varios intentos fallidos es más evidente que la autoestima queda más minada. Y si agregamos este fenómeno, el bullying, que a esta etapa es en la que el joven trata de construir una personalidad, tendremos por seguro una ecuación para la frustración. Ahí es donde es una etapa muy importante. De los 14 a los 21 años la mayoría estamos entrando a la secundaria y la preparatoria, y es cuando a lo mejor le es al joven más difícil de encajar, ¿no? De encajar en su medio, ¿pero por qué? Porque ya trae arrastrando errores errores que ni siquiera son suyos, o sea, creencias erróneas que vienen desde su nacimiento, adquiridas de los padres. Y lo más increíble es que estas creencias pudieran venir desde mucho antes. Claro que sí. Puede ser heredadas, digamos. Exactamente, heredadas, pueden ser de nuestro árbol genealógico. Esto lo explica muy bien las constelaciones familiares. Estamos por ahí convenciéndonos a una experta en constelaciones familiares para que nos venga a platicar acerca de eso y las llamadas lealtades invisibles. Que ¿nos quieres platicar tantito de las lealtades invisibles? Dice que no. Bueno, lo que pasa es que esta técnica maneja algo muy interesante acerca de cómo en el éter muchas veces uno de nuestros ancestros pudo haber hecho algún tipo de compromiso o juramento que los demás familiares vienen a seguir cumpliéndolo, ¿no? Es decir, una mujer que dañada en su amor propio, en su ego, por algún hombre, decide no volver a amar, ¿no? Y entonces, así sucesivamente, toda su descendencia, resulta que hacen esa lealtad invisible y sin saberlo, de alguna manera, sin hacerlo consciente, más bien. Así es. Siguen reaccionando de esa forma, ¿no? Entonces muchas veces lo único que hay que hacer es honrar a nuestros ancestros, verlos amorosamente, entender que en un momento de frustración hicieron algo y que nosotros amorosamente también quisimos seguir esos pasos, pero cuando no lo hacemos consciente y decidimos vivir de una manera diferente, bueno, pues podemos darle las gracias y saber que tenemos la oportunidad y nuestro derecho divino y de nacimiento de hacer las cosas diferentes, ¿no? Sí, exactamente. También pueden venir de lugares tan inverosímiles como vidas pasadas. También tendremos más adelante un programa especial acerca de el plan de tu alma, la voz de tu alma. Ya venimos con un plan establecido. Se dice que todo lo que venimos a vivir aquí, todas las experiencias, buenas, malas o regulares, de hecho las escogimos nosotros mismos. Venimos encarnando con las mismos grupos de almas. Exacto. Para cumplir con un fin común, con un fin universal. Pero bueno, ya lo platicaremos más adelante. Pues todas estas creencias y todos estos miedos, aquí los tenemos vivos en esta etapa, y ahí es donde un poco la autoestima comienza, o al revés, como decíamos en un principio. O sea, si estamos mucho más dominados por el ego, nos vamos al extremo contrario a querer ganar una supremacía, pero en ninguno de los dos casos está bien. O sea, uno está dominado por el miedo y el otro también, pero hacia el lado superior, digamos, ¿no? Hacia querer establecer una supremacía sobre las demás, como ya lo habíamos dicho. Tenemos la siguiente etapa, que es de los 21 a los 28 años. Ahí ya queremos establecernos, pero tenemos instrucciones precisas de cómo ser alguien, y lo entrecomillo, porque por desgracia ya traemos ese equipaje muy pesado con miedos, inseguridades, frustraciones y baja autoestima, y con estos antecedentes es como desgraciadamente tomamos todas las decisiones importantes de nuestra vida
y procuramos sentar cabeza. Entonces, aquí es donde yo digo, y creo que es mi opinión, mi humilde opinión, que nosotros estamos relacionándonos con el sexo opuesto o buscando relacionarnos con el sexo opuesto por las razones equivocadas, pero no es culpa nuestra, es culpa de estas creencias equivocadas que tenemos y todo este bagaje pesado de miedos e inseguridades. Así es. A final de cuentas, durante todas estas etapas que les hemos ido comentando, es como se ha ido formando nuestro ego, ¿no? Entonces, esta etapa es donde el ego ya está prácticamente conformado, donde ya tenemos una personalidad o un personaje creado, porque realmente no es el ser. Entonces, ese personaje creado se une con otros personajes creados, y ahí es donde empieza la lucha de egos, ¿no? De poderes. Y de poderes, en donde desafortunadamente cuando estamos hablando de un matrimonio, no es vamos los dos en el mismo camino, es aquí más bien quién va más adelante, quién puede más, quién va a ganar, quién da más, quién da menos, etcétera, etcétera. Entonces, ya no estamos reaccionando como deberían ser todas nuestras relaciones interpersonales, con amor, ¿no? Porque el amor de verdad, o sea, se oye como cliché, pero el amor es la base de todo, es haciéndole las cosas con amor, relacionándonos con amor, ¿no? Pensando con amor, es como realmente nosotros podemos ayudar o hacer a nuestro ego, digamos, que calmarse, relajarse, digamos así, ¿no? Mientras nosotros vamos sacando a nuestro verdadero ser, avanzando y reaccionando de una manera más amorosa. Y en este curso vamos a llegar a ese punto en donde de verdad vamos a hacer todas las cosas con amor, y vamos a ver a la gente con compasión, y vamos a entender y a ver y a vivir el mundo con amor, que es una base importante de cómo vivir en la zona Dharma, que es vivir en armonía con lo que somos y quienes somos. Un día vamos avanzando en este curso, vamos a saber cuál es nuestra misión de vida, para poder hacer lo que nos gusta y vivir de ello. Es una serie de cosas que con este curso les prometemos que vamos a lograr, pero lo más importante es que lo pongamos en práctica. Hoy vamos a dejar tarea, pero nos falta la última fase de la creación de la personalidad, que es de los 28 a los 35 años de edad. En esta etapa ya está plenamente formada nuestra personalidad. Probablemente ya nos hayamos convertido en padres, y en el mejor de los casos, si eres consciente de los errores que los tuyos cometieron contigo, procurarás hacerlo diferente. De lo contrario, te encontrarás repitiendo los mismos patrones. Entonces yo creo que es el momento, no importa si tienes 28, si tienes 35, si tienes 65, siempre es un buen momento para recapacitar y para ver dónde estuvo el error y volver a comenzar, ¿no? Todos los días la vida nos da la oportunidad de volver a comenzar y de hacerlo diferente. Entonces yo creo que podemos. Sí. Yo quería comentarles, ¿no? En realidad la edad no es tan importante. Para el ego sí lo maneja por edades, por tiempos, ¿no? Para el ego es importante, pero para el ser no. Para el ser en realidad no es atemporal. Uh-huh. O sea, todo el tiempo es el ser exactamente igual. Por dentro nosotros no tenemos una edad, o sea, realmente nuestro cuerpo es el que refleja cierta, que si somos niños, que somos adolescentes, que si somos adultos, o que si ya somos ancianos, etcétera. En realidad es externo, pero internamente no tenemos un tiempo, no tenemos una edad. Así es, eso también es mental. Exactamente. Es esa parte turbulenta y violenta de nuestro océano, eso es mental. Pues muy bien, espero que les haya quedado más o menos
claro. Ahorita con la tarea les va a quedar mucho más claro, porque la tarea para poder tener acceso a este diploma y constancia para cuando terminemos es observar al observador. Van a tener la oportunidad si entran a nuestra página, probablemente hoy no por las prisas, pero mañana seguramente ya estará colgado en nuestra página dharmaradio.mx esta tarea y el cuadernillo que ya les habíamos prometido para que hicieran la tarea y nos hagan nos envíen de regreso sus comentarios. La tarea se llama observar al observador. Recuerden que dijimos en un principio que nosotros somos una dualidad, es decir, somos una chispa de luz que le podemos llamar el alma, que es en realidad el ser, que viene a esta tierra y encarna en un traje espacial llamado cuerpo biológico. Eso es lo que somos. Ese cuerpo biológico ya trae sus propias instrucciones grabadas en su ADN, vamos a decir, para que quede más claro. Entonces, como nuestra alma viene a cumplir una misión, en realidad no la recordamos. Así que lo que hay que hacer es separarse un poco de este ente biológico, verlo desde afuera. Decíamos que el chiste local que tenemos es separarte del topper. El topper es el que tiene contenido al verdadero ser. Es separarse del topper y empezar a observar todo ese barullo y ese ruido que tiene en la mente y cuáles son todos esos pensamientos que son del cuerpo biológico, del traje espacial. Esa es la tarea. En el día, detenerse un segundo y observar, ¿esto que estoy haciendo es producto de el topper o es de mi ser? La diferencia es clara. Todo lo que emana de la mente es del cuerpo biológico. Y todo lo que emana del corazón, lo que se siente bien en el alma y el corazón, eso viene del ser. Esa es la tarea. Si no les ha quedado claro, nos envían un correo a zonadharma@gmail.com y con mucho gusto les compartimos más información. Aquí hay una cosa que es bien importante que nosotros nos demos cuenta. Todo lo que nos está sucediendo, todas esas situaciones a las que nos vamos enfrentando, no es más que un reflejo de nosotros mismos. En realidad damos por hecho o creemos que es la verdad lo que está sucediendo, lo que nosotros vemos, pero solo es un reflejo de lo que nosotros somos. Entonces, si yo estoy viendo carencia por donde quiera que voy, es porque hay carencia dentro de mí y eso es lo que yo tengo que trabajar. Entonces, por eso les decimos que a veces el ego puede ser más un amigo, un aliado, precisamente por eso, porque cuando yo estoy detectando que mi ego está rechazando o la carencia, o está rechazando el desamor, o está rechazando varias cosas, es un muy buen momento de ver hacia adentro de mí qué es lo que está sucediendo, y ahí es donde yo voy a poder identificar en qué momento es el ego. Cuando yo me doy cuenta que en este mundo no hay nada bueno ni nada malo, eso es la manera en que yo puedo empezar a resolver todo lo que está interno. Es decir, yo a veces vemos a una persona o cosas muy fuertes como una persona que roba, una persona que mata, y lo calificamos como algo malo, lo tachamos como malo. Y en realidad, cuando nosotros podemos ver a todos los demás con compasión, nos podemos dar cuenta que a veces son víctimas de sus propias circunstancias, de sus propias creencias, de su propio ego. Cuando podemos ver con compasión a esas personas, eso no quiere decir que en esta tercera dimensión no tenga consecuencias. Todo lo que nosotros hacemos, cada una de las acciones que nosotros tenemos va a tener una consecuencia, porque aquí estamos hablando de reacciones de alta o de baja vibración. Si nosotros, una persona que mata, obviamente es una acción de baja vibración, ¿no? Si sus circunstancias lo llevaron a ello, si sus creencias, etcétera, de todos modos es de baja vibración. Entonces lo que va a traer esa persona a sí mismo son acciones o reacciones de baja vibración. Cuando yo empiezo a reaccionar con amor, que eso es con alta vibración, ¿qué es lo que va a traer?
solamente acciones de beneficio, de cosas lindas, de cosas amorosas hacia mí mismo. Entonces le empiezo a quitar el valor a todo lo que veo en el mundo y de decir que esto es bueno y esto es malo, y entonces empiezo a ver a todo el mundo con compasión, entendiendo que cada una de las personas tiene su proceso. Y entonces en ese momento es cuando yo más fácilmente puedo identificar mi verdadero ser. Entonces empiezo a observar al observador y veo qué calificación le estoy dando, y cuando doy esa calificación, entonces empiezo a revisarla dentro de mí, a ver si yo tengo si me estoy reflejando, precisamente si me estoy reflejando con esas acciones, ¿no? Si digo una persona, ay, qué criticona es esa persona, bueno, entonces a lo mejor tengo que revisar si yo estoy siendo criticona, o por el lado contrario, si yo me estoy criticando a mí misma, ¿no? Eso yo creo que son claves importantes. Sí, ciertamente. Pues muy bien, hasta aquí llegamos con nuestro tema del día de hoy. Les vamos a dar el avance de la próxima semana. Vamos a ver ahora sí consciente, subconsciente e inconsciente. Ahora sí lo vamos a escudriñar profundamente para ver, para mí es el enemigo a vencer. Entonces, para ver cómo lo podemos neutralizar, ¿sí? Porque tampoco se trata de luchar contra él, echarle una bomba y terminarlo. No. Ahora sí que seamos amigos del ego. Exactamente. Encontrando en el subconsciente qué es lo que tiene almacenado, podemos borrar toda esa información, que de hecho casi todo es basura. La única que nos sirve es la de la supervivencia, pero bueno, ya lo ahondaremos en el programa de la próxima semana. Esta vez les agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros. Les recordamos que es importante tener entrar a la página de dharmaradio.mx, registrarse para poder participar de este curso. Estamos en las redes sociales como Zona Dharma con nuestra fanpage. También tenemos Zona Dharma en Twitter, estamos Zona Dharma como grupo en Facebook, y los esperamos en el correo zonadharma@gmail.com. Yo les agradezco mucho, soy Margot y los espero la próxima semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que nosotros, la intención de este programa es compartir con todos ustedes todo tipo de técnicas, de dogmas, que estamos abiertos, ¿no? a que ustedes puedan comentarnos y compartir toda la información que ustedes tengan, y nosotros la información que tenemos, lo que hemos ido aprendiendo, para que poner nuestro granito de arena con que lo hagamos en una sola persona. Para nosotros eso es muy importante. Al mismo tiempo nosotros vamos retroalimentándonos de ustedes mismos. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, estamos a sus órdenes. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.